proyecto que lo único que pretendía era recuperar la tradición española de musicar poesía. La tradición española que había empezado Mancio Prada, Alberto Cortés, y que después siguieron Paco Ibáñez o Joan Manuel Serrat ya más tarde, ¿no? Entonces, lo único que queríamos era reivindicar esa tradición, ¿no? Pero haciéndola, digamos, con una sonoridad distinta, con los sonidos de nuestro tiempo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y abandonar un poco el discurso del cantautor, ¿no? Entonces, en ese sentido, los dos proyectos de Ida por delante, como Con Elegancia, fueron una sorpresa tremenda para mucha gente. Yo me ganjé el odio absoluto de los sectores marroquistas del país, cosa que agradezco muchísimo. Nunca he querido ser como ellos. Entonces, con Elegancia hicimos además algo muy importante. Conseguimos musicar la poesía inédita de Jacques Brel, uno de los poemas inéditos que Jacques Brel dejó antes de morir. Su viuda nos lo dejó para que pudiéramos. Hemos sido los únicos en todo el mundo que hemos podido hacer eso. Y ese fue Gabriel, ¿no? Con Gabriel Sopeña. Los dos discos con Gabriel. Después realicé una banda sonora con Gabriel Sopeña, Mujeres en pie de guerra, la película de Susana Cosca. Y quedamos, en cierta manera, con una asignatura pendiente, ¿no? Que era, es necesario abandonar el concepto del disco, de colección de canciones. Tenemos que hacer una obra global de alguien, de un autor español, pero no de un autor español que siempre los cantautores tienen o han tenido esta santa manía de hacer siempre composiciones o autores muertos. Nosotros queríamos hacer y demostrar que la poesía está viva y que había autores de nuestro tiempo, contemporáneos, que incluso habían crecido con la cultura rock a su alrededor. Evidentemente, cuando yo descubro a Luis Alberto de Cuenca en el 98, con el disco Con Elegancia, con el poema Cuando pienso en los viejos amigos, me doy cuenta directamente de que esa es la persona adecuada. Y voy a verle al despacho suyo y le ofrezco hacer esa obra. En aquel momento decidimos que no podía ser, sencillamente porque él tenía en aquel momento pues, una labor pública importante, como secretario de Estado de Cultura, y a diferencia de lo que hacen otros, decidimos los dos ser honrados. Entonces no aprovechar eso para hacer el trabajo. Y durante todo este tiempo, lo que ha ocurrido ha sido que bien proyectos suyos, bien proyectos míos, no hemos podido coincidir. Pero en cambio Gabriel Sopeña sí que ha estado trabajando durante 5 o 10 años en buscar las canciones adecuadas. Él seguía con el tema, no hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Entonces las canciones se iban acumulando, ¿no? Hasta que llegó un momento, hace como unos 5 años, que yo decido ver lo que tengo. Y tomo una decisión, que es centrarme en los poemas que yo puedo asumir con la edad que tengo. Aquellos que son escritos por Luis Alberto entre los 35 y los 50 años. Y digo, dentro de unos años voy a estar en la frontera de los 50 y entonces será el momento quizás de hacer toda esa colección de poemas. Elijo los poemas, alrededor de 14, y Jaime Stinus empieza a trabajar musicalmente en ellos. Como ves, es un montón de años trabajando en una idea, hasta que llega un momento en que encontramos la manera de llevar este proyecto a cabo. Porque no olvidemos de que la poesía es la cultura siempre es simplemente pobre en los presupuestos del Estado, la poesía dentro de la cultura ni te cuenta lo que es, ¿no? Entonces, ha sido una lucha para poder lanzar el disco tal como queríamos, y hemos contado además con toda la obra pictórica de uno de los mejores pintores actuales, gallego, que representó a España en la feria de Shanghái, que es Fernando Pereira. Así que el disco se convierte, en cierta manera, en una unión y de todas las artes que podemos abarcar. Nosotros siempre hemos pensado, y esto creo que hablo por los dos, en lo que, por ejemplo, muchos artistas en los años 70, como Bowie, como Lou Reed, decían que el rock and roll tenía que ser, a finales del siglo XX, un compendio de todas las artes. Y quien no entendiera eso es que no se enteraba de nada. Bien, quizás hemos llevado esto hasta las últimas circunstancias. Y hemos intentado pues, unir la poesía de Luis Alberto de Cuenca con la cultura rock, con la pintura, de hecho, con todo lo que hemos podido abarcar. Y ese ha sido el proyecto, porque no solamente es la poesía de Luis Alberto de Cuenca, sino también lo que queremos demostrar es que hay otras maneras de trabajar en nuestro país. Y el hecho de que este disco haya conseguido situarse en el número 5 de ventas por debajo de La oreja de Van Gogh, quiere decir que no todo está perdido.
Bueno, antes de entrar un poco así a desgranar un poco el disco y el contenido poético, hay una, bueno, de lo que has ido contando, donde me quisiera quedar parado. Luis Alberto ha dicho, Loquillo, que de pronto un día se presenta en tu despacho. O sea, no habías tenido bastante con la Mondragón y de pronto aparece y dice, hola, ¿vas a hacer un disco conmigo? ¿O cómo es eso? Pues la verdad es que fue de improviso, fue una visita de súbito. Me acuerdo que mi secretaria, con la que sigo teniendo el muy buen trato, Nisa, una persona encantadora, pues lo recordaba, hablé por teléfono otro día y dije, ay, que enhorabuena por el disco con Loquillo. Y dice, me acuerdo perfectamente cuando llegó Loquillo y dijo, quiero ver al secretario de Estado. Lo recibiste enseguida, porque yo creo que no teníamos ni hora previa. Quiero decirte simplemente, y a mí me pareció una maravilla, porque yo era fan de la música de Loquillo desde los 80, participé muy activamente en los años aquellos de la movida. Aquí tenemos también a Moncho para atestiguarlo. Y la verdad es que llegara Loquillo a verme me parecía una especie de maravilla. Me pasa con las personas a las que admiro en el mundo de la música o en el mundo del cómic o en el mundo del fútbol, por ejemplo, que me gusta mucho. Me acuerdo que en una feria del libro de Zaragoza de repente me encuentro con Miguel Pardeza y que venía con un libro mío a firmarme. Yo iba a él a que me firmara un autógrafo para mi hijo, ¿no? Entonces de repente era el mundo al revés para mí. Bueno, pues el mundo al revés era que Loquillo viniera a proponerme algo a mí porque, bueno, pues era un tipo que yo admiraba mucho, etc. Y nos sentamos allá a charlar, empezamos a ver posibilidades de trabajar juntos, pero evidentemente no era el momento, ¿no? Entonces pues ha habido que esperar unos años, pero yo creo que ha madurado la cosa muy bien, está en sazón y hemos tenido también la suerte de contar con un prólogo que no hemos dicho antes de Arturo Pérez Reverte, que también nos reúne a ambos, porque es un tipo con mucho cariño, ¿no? Eso con mucho cariño por los dos, ¿no? Porque él es un hombre que ha oído también a Loquillo de toda la vida. Él es estricto coetáneo mío, me le llevo unos meses, ¿no? Pero estos 10 años que nos llevamos con Loquillo no significa otra cosa, sino que hemos podido pues asistir a los orígenes de Loquillo y los trogloditas en aquellos tiempos de la prehistoria, ¿no? Como la prehistoria. Y entonces la verdad es que el producto no puede ser más divertido. Pero vamos, la visita de Loquillo a la Plaza del Rey en Madrid fue verdaderamente épica. Lo malo es que no exista un documento, digamos, filmado, porque... Lo es que cuando iba a entrar estaban los guardias civiles ahí en la puerta. Fui a entrar y me dijeron, ¿dónde vas, loco? Voy a ver al secretario de Estado. Ah, vale. Lo tenían como que... Lo más normal, ¿no? O sea que... Eso sería la fama que tenía el secretario de Estado entonces. ¿Cómo es la selección? Os decía antes, medio en broma, que es verdad que sería muy difícil y sostendría el tiempo que tenemos de charla leyendo solo todos los libros de poesía que ha hecho Luis Alberto. ¿Cómo toca hacer una selección frente a eso, ¿no? ¿Qué te va tocando el corazón? ¿O cómo es el método selectivo, ¿no? Yo creo que ha sido muy bueno tener este espacio de tiempo, ¿no? En el que hemos estado pues, aprendiendo uno del otro, ¿no? Y ha sido muy bueno porque yo no solamente he conocido toda su poesía, sino también he conocido el porqué de muchas cosas. He visitado los lugares que hacen referencia a muchos de sus poemas. He interiorizado mucho lo que decía el personaje, ¿no? Porque tú no puedes... O sea, una cosa es interpretar. Puedes interpretar una canción, un poema. La otra es hacerlo tuyo. Y para que llegue a la gente, tienes que hacerlo tuyo. Y en este caso, no son letras mías, por lo tanto tenían que interiorizarlas. Y tenía que hacer un trabajo que iba más allá que el musical, que era que adoptar en cierta manera formas y actitudes también del personaje. Entonces, de esa única manera podía yo interiorizar eso y lanzarlo, ¿no? Ese trabajo es real y para cantar castellana tienes que pasar algunas noches paseando por la castellana de arriba abajo, ¿me entiendes? Para notar, ¿no? Cuando vas a Salamanca, por ejemplo, y hablas de una canción como El Encuentro, ¿no? Tienes que pasear por Salamanca y interiorizar eso y ver la plaza ahí vacía de noche. O sea, todo eso tiene que llevarte. Y toda esa memoria emotiva después la tienes que poner ahí en el momento en que vas a lanzar la canción, ¿no? Tenemos contacto con el poema que con el escritor del poema, ¿no? Digo, pregunto. Yo creo que... Bueno, el poema, es que, si me permites, el poema
realmente ya tiene una vida autónoma ya, quiero decir. Y entonces está protagonizada por un tipo que no es propiamente el poeta, sino es el personaje que crea el poeta, una especie de yo ficcionalizado que de repente ahora es Loquillo. Quiero decir, que de repente ese yo ficcionalizado se convierte por arte y obra de su dedicación a cada uno de los temas en él mismo, ¿no? Es una tarea de actor, ¿no? Yo no sé si del Teatro de la Crueldad o de Stanislavski, pero quiero decir, es una labor de actor, ¿no? Y en cierto modo, pues no está intentando personificar al poeta, sino al personaje creado por el poeta, que de algún modo es él, porque son poemas que, aunque están escritos de una forma absolutamente desvinculada de la música de Loquillo, sin embargo se convierten, insisto, por una especie de milagro, en letras escritas ex profeso para él, ¿sabes? Y aparte hay una cuestión que a mí me parece muy interesante, es el hecho de que gran mayoría de autores que han musicado poesía no han tenido la suerte de poder hablar con el autor, ni conocerlo personalmente, ni saber sus cosas, ¿no? Entonces, esto te da también un registro distinto, ¿no? Del mero hecho de coger una poesía y cantarla, ¿no? Y de ponerle música. Hay todo un entorno que viene relacionado con la música, con el cine, con el mundo del cómic, con iconos del siglo XX, porque en esto sí que podemos decir lo que nosotros somos unos restos del siglo XX, ¿no? Entonces, somos fetichistas. Entonces, en cierta manera, todo este disco rezuma siglo XX, por todas partes, ¿no? Y mucha iconografía de Luis Alberto de Cuenca tiene que ver también con mi mundo, el mundo del cómic, desde los tebeos de Capitán Trueno, o de la Marvel, Capitán España, ¿no? ¿Entiendes? Es toda una iconografía con la que has crecido, Tintín, ¿entiendes? Entonces todos esos puntos poco a poco van coincidiendo, ¿no? Hasta que llega un momento que pues el mundo de Luis Alberto y, digamos, la actitud de Loquillo encajan. Ese es el tema. 5 años, ¿no? Más de 5, ¿no? Desde que empezamos en el 99. Sí, fue el 99, han sido 12. Pero fijaos, por ejemplo, que un disco previo de Loquillo, Balmoral, por ejemplo, que tenía alguna letra mía, letra ex profeso para él, o sea, no poema musicado, sino letra escrita para una maqueta ya previa, pues en ese disco se glosaba la existencia de un local madrileño muy mitológico para ambos y para mucha más gente, que era Balmoral en la calle Hermosilla. Muchos de vosotros seguro que lo conocisteis. Y tuvimos también una suerte en esa explicación de nuestra complicidad, una suerte muy especial cuando pues cerramos nosotros Balmoral, pero lo cerró Susana, lo cerró Alicia, lo cerró el Loco y lo cerré yo, ¿no? Yo me llevé un ciervo. Y él se llevó un ciervo. Cuando decís cerramos... Lo cerramos quiere decir que ya estaba cerrado y que la última vez que se sirvieron copas en Balmoral fue a local cerrado para 4 personas. 5 con la mujer de Manolo, y Manolo era el que nos servía las copas, por cierto. Y la verdad es que eso fue muy emocionante. Cada vez que pasamos por ahí, porque él se hospeda en un hotel muy cercano y yo vivo en el barrio, pues de repente vemos que no ha pasado nada con ese local, que sigue como tapiado, lleno de ruina, espantoso. Y entonces, pues podemos decir muy alto que fuimos los últimos clientes de Balmoral. Y eso pues también une mucho en esa historia de complicidades. Has dicho ahora, hablando de Balmoral, que ahí habías hecho una letra ex profeso, ¿no? O sea, le pediste una letra como tal. Bueno, lo único que hice fue... Me parece que no existía la maqueta, me pediste la letra y luego se hizo la música. Exactamente. Intenté como homenaje al bar, porque el disco era un homenaje también a ese mundo que mantenía vivo pues unos valores, ¿no?, éticos y estéticos en plena decadencia, además. Pues le pedí a Luis que escribiera algo y le pedí a Jaime Urrutia que hiciera una música. Entonces, como era un local en el que frecuentábamos cierto tipo de personajes, pues me pareció que la mejor manera de cerrar ese disco era con una letra que hablase de lo que ocurría en ese bar, ¿no? Entonces, ese fue Y desde el punto de vista de creador, es distinto cuando te plantean, por ejemplo... Sí, lo has comentado tú antes, era muy interesante cuando has dicho lo que le preguntaban a Cohen y tal. Yo creo que es muy distinto, fíjate, una letra que un poema. Es muy distinto. Yo los considero completamente distintos. Puede ocurrir, como en este caso, que los poemas se conviertan por abracadabra en letras, pero por lo general mi actitud cuando he hecho letras es muy diferente a la actitud cuando escribo un poema. O sea, en el encargo de hacer una letra hay
un nivel de profesionalidad para adaptarme a un determinado medio que es el medio del rock, que es muy distinto al nivel de absoluta libertad que tiene uno cuando hace un poema, ¿no? Porque lo único que, los límites que tiene es su propia subjetividad. Pero en cualquier caso creo que hay veces en que pueden fundirse los dos mundos, pero que un letrista puede ser estupendo y puede ser un pésimo poeta, ¿eh? Y sin embargo puede haber un letrista muy malo, ser un letrista muy malo, y ha habido poetas que han intentado letras de canciones y que no han resultado. Por ejemplo, en el caso de Balmoral es una letra normal, quiero decirte, yo estoy orgulloso porque lo ha cantado el loco, pero por ejemplo a mí Caperucita Feroz me parece una letra fantástica. Y sin embargo son 4 tonterías lo que dice la letra, pero es que hay que escribirlas, esas tonterías, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí que es cierto que en la poesía de Luis Alberto hay una cosa que, de cierta manera, paca con el rock, ¿no? Su poesía es urgente. ¿Qué quiere decir eso? Que no se anda por las ramas. Y una letra de rock es urgente. Y en vez de extenderse, acorta y minimiza y busca la palabra exacta que golpee. Entonces, sí que es cierto que la poesía de Luis Alberto de Cuenca tiene mucho de eso. O sea, quiero decir que no es un puto coñazo. O sea, quiero decir, gran parte de la poesía que... o sea, me estoy refiriendo para que nos entendamos que cuando alguien dice, por ejemplo, veo esa tela de araña atravesada por la luz del sol que me da en la cara. Y tú dices, tío, tienes una resaca del 15. Entonces, claro, a esto me estoy refiriendo, ¿no? ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, y digo, en ese aspecto el rock es contundente, corta directamente. Y va al centro, no hace curvas. Entonces, en ese aspecto Luis, en mucha de su poesía, es muy claro. De hecho, su poesía se la denomina línea clara por ese motivo, ¿no? También homenaje a toda la línea clara del cómic francófono y belga, ¿no? Pero define muy bien lo que él propone, y yo lo veo de una manera muy sencilla. Esa forma de construir es la que a veces tenemos en la cabeza y a veces lo hablamos. Parece un storyboard. Cuando tú te imaginas las canciones... como videoclips, ¿no? Sí. En cierto modo, ¿no? Hemos hecho un videoclip sobre Political Incorrectness que está colgado, lo podéis ver en la red. Se va a hacer ahora otro que además de la canción favorita de Loquillo. Pero cualquiera de los poemas podría ser ya un videoclip, ¿no? Hay una estética muy cinematográfica en mi poesía. Creo que también vienen un poco de la poesía. Son letras que vienen de la poesía y hay veces que se defienden por sí solas, ¿no? Yo en este sentido hay veces que veo que muchas veces las letras triunfan, pero cuando es letra pues suele ir acompañada de un acorde detrás. Es preciso, cuando las desnudas, le quitas la música y a veces lees a los Ramones y la canción puede ser apabullante. Le quitas la letra, la lees solo y se defiende. Yo lo único que puedo decir al respecto es que yo, cuando hice bachillerato, se estudiaba en francés, no en inglés. Entonces tenía la suerte de que todas las canciones que me gustan no entiendo lo que dicen, me las imagino, me parecen cojonudas e intento no traducirlas para no llevarme una gran desilusión, ¿me entiendes lo que quiero decir? Pero yo me imagino, ¿entiendes? Digo, ¡juá, qué buena debe ser esta canción! Lo que debe decir, ¿no? Entonces, o sea, cuando empecé a darme cuenta que habían algunas que no eran lo que parecían, decidí no leérmelas. Yo creo que eso es una medida muy sabia, porque el inglés, además, efectivamente, para los que nos educábamos, también mi generación, 10 años mayor que la del loco, fue educada en francés, y la mayor parte del rock pues era angloparlante. Y la verdad es que no entendíamos nada, pero sonaba todo tan bien. Quiero decir que luego, evidentemente, hay muchas letras que son absolutas gilipolleces. Lo que ocurre es que también incluso hay que distinguir entre gilipollez genial y gilipollez a secas, ¿no? Entonces, porque en el fondo las letras tampoco se trata de escribir la Ilíada, ahora que hablábamos tú y yo de la Ilíada antes, porque este señor está leyendo a Homero y está fascinado, o sea que yo creo que eso no es incompatible en absoluto ser rockero con leer a Homero, incluso rima. Pero en cualquier caso, no pretendiendo ser Homero haciendo letras para canciones, yo creo que sí hay una especie como de... Si yo fuera jurado de letras de canciones, no me pondría la toga del jurado de
poético, de un premio poético normal. Me pondría otra toga, ¿no? Y entonces es diferente. Pero es cierto que hay canciones que no resisten ser, digamos, letras de canciones leídas sin el acorde. O sea, en esta obra vuestra, En esa obra no está así. incluso aún Claro. no oyendo el CD, tiene sentido. Por Pero eso hay que hay decir otros también- discos donde has quitado la música y las letras de pronto. Pero hay que decir en honor de Gabriel Sopeña y de Jaime Stinus que sin oír la letra también se escucharían las canciones. O sea, han hecho una labor musical espléndida. O sea que en este caso yo creo que por las dos partes se duda. Su nombre era el de todas las mujeres. Es un trabajo lleno de mujeres, ¿no? O sea, volvemos un poco a de toda la obra Sí. escogí, le has escogido un trabajo O de lleno. una mujer que es siempre todas las mujeres, ¿no? Es, bueno, cuando estábamos seleccionando los temas, terminamos dándonos cuenta que todos giraban en torno a la iconografía femenina y sobre todo al mundo femenino que refleja Luis Alberto, y que estaban reflejadas pues todas las mujeres que en cierta manera han pasado por la vida, ¿no? Desde la mujer fatal hasta la funcionaria. Entonces, en ese sentido, estaban todas. Entonces, por eso cada canción tiene un envoltorio diferente y que intenta precisamente ponernos. El otro día Garci nos dijo cuando escuchó El Encuentro que eso era una película, y cuando yo leí por primera vez el poema de Luis Alberto y la escuché después en maqueta por Gabriel Sopeña, dije, esto parece una peli de Garci. O sea, fíjate que los dos dijimos lo mismo en momentos diferentes. Entonces, creo que cada canción tiene que llevarnos a un lugar, ¿no? A un territorio o a un país, ¿no? Que generalmente pues, no suele existir, ¿no? Pero en ese sentido, creo que todas las canciones te acaban llevando, y hay un sentimiento aplastante de nostalgia de un tiempo que nunca existió. Es también un poco... Que pueda ser lo que engarza, sobre todo con tu propio sentir a la hora, ¿no? Como una especie de nostalgia por lo que nunca ha existido, ¿no? No podría... Sí, somos Siempre has pertenecido nostálgicos. a un mundo heroico, ¿no? De alguna Sí, manera, sí. un rock es mucho más crudo y burdo muchas veces, ¿no? No, yo creo que ahí hay épica, ¿no? Y en ese sentido también la poesía de Luis Alberto viene de los clásicos. Entonces, yo siempre digo que cuando te metes en algo tienes que ir a los clásicos y a partir de ahí empezar la búsqueda, ¿no? Pero sin los clásicos no vamos a ningún lado. O sea, no puedes estar escuchando ahora, pues, pongamos música actual en España, grupos de psicodelia como Sinodí, por ejemplo, ¿no? Y no haber escuchado a los íberos, ¿me entiendes? No puedes, en cierta manera, hablar de la cultura rock partiendo de la base que la inventaron los U2, ¿no? Entonces, tienes que empezar de la misma manera con la literatura, tienes que ir a los clásicos y después desarrollar y buscar y encontrar ese camino que más te... Pero tenemos una mala manía en nuestro país de no mirar nunca hacia atrás, en ese sentido, de no aprender. Creemos que partimos de cero, que el mundo empieza cuando empezamos nosotros. Lleva ya muchos años rodando. Bueno, supongo que por eso tampoco has podido hacer el disco con Luis Alberto a la primera, decir, ahora voy a meterme en la poesía, sino que es a la tercera, o sea que ya necesitabas un bagaje previo antes de yo poeta, ¿no? te digo una cosa, una de las cosas, yo creo que es, no sé si suerte, ¿no? Pero sí que es cierto de que a lo mejor si lo hubiera grabado en aquel momento no hubiera sido lo mismo. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Creo que hay una edad para cada cosa. Y creo que hay poemas... No es lo mismo cantar con elegancia con 30 años o 34 años que cantarlo con 50. Porque este poema está hecho en un momento determinado en que Jacques Brel tiene una edad indeterminada. Y lo pasa lo mismo con Jaime Gil de Biedma. No es lo mismo cantar, no volver a ser joven con 34 años que cantarlo con 50. Coge más empaque, más jerarquía en ese sentido, ¿no? Entonces me alegro muchísimo de haber cuadrado la edad y el poemario al tiempo. ¿No te pasa a lo mejor así que, precisamente, ¿no? De lo que estás hablando de
cómo van en tu amplia discografía y cuando tienes que organizar un repertorio, cómo ir cogiendo las canciones que pertenecen al tiempo que tienes ahora, de todo lo que tienes, de pronto algunas se te quedan, decir, yo no canto esto A mí, más, ¿no? a mí sí me ha parecido ridículo el intentar ser lo que no eres. Y para eso hay bandas jóvenes, ¿no? Entonces, en el caso de la gira que estamos realizando, presentando este disco, que empezamos el día 5, evidentemente solo actúo en teatros porque es su lugar, la poesía, su lugar es el teatro, es donde mejor se viste. Y evidentemente repaso mis 3 discos de poesía, la banda sonora de Mujeres en Pie de Guerra, y no hago otra cosa. Entonces, un teatro a mí me parece un lugar muy grande. No todo el mundo, pero últimamente los teatros se han puesto como muy de moda para las bandas de pop y de rock ir al teatro. Yo lo agradezco. Lo agradezco porque así por primera vez pisan un teatro y a lo mejor pillan algo, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, siempre creo que hay un espacio para cada cosa. El rock and roll es energía, es abrir, ¡buah!, directo. Necesita espacios abiertos. La poesía es contención. Y interiorizar, magnetizar y lanzar. Y ese lugar es el teatro. También musicalmente debe ser diferente el concepto. Estamos hablando de sonidos que son diferentes a los sonidos que yo puedo hacer cuando hago rock and roll. Y cuando ocurre esa magia, porque no es fácil, uno sale de una crisálida, ¡flaf!, y muta. ¿Sabes lo que quiero decir? Por eso cada vez que hago el cambio de personaje es un espacio de tiempo muy complicado, porque de la misma manera que, en esto puedo decirlo, los cantautores, ahora mismo, los cantautores, tienen unas ganas enormes de ser rockeros, ¿sabes? Y pues salen con gafas de sol, oscuras y tal. Es muy curioso, ¿no? Cuando estuvieron despreciando el rock durante toda su puta vida. Entonces, porque era americano, ¿sabes? Y en ese aspecto han tardado mucho. En Estados Unidos o en Francia eso lo tienen muy claro. Todo forma parte de. En cambio nosotros, que venimos del rock, no hemos tenido ningún problema en musical poesía. Entonces en esto sí que hemos ganado. Porque en cierta manera tenemos una visión más amplia de la jugada. Por eso digo que en ese aspecto, cuando hablamos del lenguaje del rock y el lenguaje de la poesía, podemos decir que son compatibles. Pero insisto, la ética y la estética deben estar relacionadas. No puedes ir a intentar hacer un espectáculo poético en un campo de fútbol. Simplemente eso. Yo quería decir también un par de cosas al respecto. Por ejemplo, cuando el cantautor interpretaba los poemas del poeta de turno, muerto la mayor parte de las veces, pero vivo algunas veces también, pues no interpretaba ningún personaje, no se metía en la piel de nadie, simplemente adoptaba la misma salmodia para cantar a Góngora, para cantar a Quevedo, para cantar a Blas de Otero o a Miguel Hernández. No había una especie como de periodo de adaptación como el que ha tenido que hacer el loco de meterse en un determinado personaje. Ahí el personaje era el mismo, se trataba de que la gente escuchara esos poemas. Yo creo que eso es muy loable, pero evidentemente es menos interesante como operación intelectual. ¿Entendéis lo que quiero decir? Porque simplemente dar a conocer unos poemas. Aquí no solo se dan a conocer unos poemas, es mucho más. Lo que se hace es meterse en la piel de un personaje poético, ¿eh? El personaje creado en este caso por mí, ¿no? Y por otro lado, esa buenísima relación de complicidad entre el rock y la poesía para mí es un hecho desde el comienzo de los tiempos, porque música y poesía nacieron juntas, luego se fueron, repartiendo espacios que no eran el mismo, pero al comienzo música, la lírica y la poesía, la palabra lo dice, lírica es poesía para interpretar acompañado de la lira, ¿no? Entonces quiero decir que en Grecia ya por la época de Safo, Anacreonte, Alceo, nació la poesía junto con la música. Hemos perdido la música, no sabemos cómo era la música para acompañar a esos poemas, pues tenemos solo la letra.